Vamos a leer el Salmo 34:1. Vamos a meditar en un tema bien especial que Dios me lo regaló en estos días y lo quiero compartir con ustedes. Dice el Salmo 34:1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Repitan todos el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bien, pues, se sientan. Realmente, como les dije, es un verdadero privilegio estar acá. Esto no se ve todos los días y servir a Dios, y más al Dios que es el único y verdadero Dios, es un verdadero privilegio. Cuando usted lee un salmo como estos, que este salmo es de David, este salmo es un canto de liberación para una persona que ha experimentado el poder y la gloria de Dios, dice, para salvarlo, para ayudarlo, para rescatarlo del peligro o ayudarlo en cualquier necesidad que una persona tenga. Cuando usted lee los 3 primeros versículos de este salmo, se habla de un hombre que ha conocido a Dios y lo que hay en él es felicidad. Entonces, por eso usted ve palabras en el salmo: bendeciré, alabaré, se gloriará mi alma, engrandeceré a Dios y lo exaltaré. Dice que bendecirá a Dios, dice, en todo tiempo. Cuando dice en todo tiempo es bajo cualquier situación, porque es que hay gente que no alaba a Dios sino en medio de la abundancia, pero en todo tiempo es en medio de la escasez, cuando no hay nada, cuando hay enfermedad y cuando estoy sano. En todo tiempo bendeciré al Señor. Y eso lo dice una persona que ha gustado la bondad de Dios. Porque este mensaje el Señor me ha permitido titularlo con el verso 8: degustemos a Dios y veamos lo bueno que es Él. Porque realmente una persona que diga estas cosas es porque ha probado degustar a Dios. Degustar es saborear. Entonces él dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando uno ha visto la obra y la provisión de Dios, uno por lo general casi que todo el día canta. Cuando yo conducía, yo todo el día era con alabanza en el taxi, y la gente lo veía a uno en los semáforos y la gente lo miraba a uno como, ¿era que está loco? Pero es que yo había conocido al Señor y todo el día vivía cantando. Cuando estaba en el trabajo alababa y bendecía a Dios. Y yo hay veces pensaba, pero ¿por qué Él no se sale del pensamiento de uno? En todo momento, en toda situación, alababa yo al Señor, porque Él dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El único modo de tener paz es que usted tenga a Dios en su corazón, en sus pensamientos. Y sigue diciendo David: en Jehová se gloriará mi alma. La palabra gloriarse es alardear. Uno debe alardear con Dios. Por eso usted ve, hermanos, diciendo: es que el Dios que yo tengo es tan grande, es que no hay otro como Él. Eso es gloriarse en Dios. Y eso lo hace una persona que ha conocido y ha degustado a Dios. Y enseguida dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. No solo Él está feliz, sino que invita a que las demás personas sean felices con este Dios tan grande y maravilloso.
La gente viene aquí, ve a gente llorando, pero es que la gente no sabe lo que uno siente cuando la presencia de Dios lo toca a uno y lo miran a uno con extrañeza. Una vez fui yo a un campamento y la presencia de Dios me tocó de tal manera que yo no paraba de llorar casi que por hora y media. Y cuando me hablaban y me decían alguna cosa, de mí no salían sino gemidos. No era capaz de hablar. Era un murmullo y un gemido desde el fondo de mi alma, que los hermanos me hablaban y yo no era capaz de pronunciar palabra. No respondía sino con un gemido. Esas son cosas tan maravillosas que solo en Dios se pueden degustar. Amén. Entonces, a partir del verso 4, él dice la causa por qué él está contento. Miren lo que él dice, para que estén pendientes los amigos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay gente que cuando está en una necesidad de temor o tiene miedo de algo, busca ayudas en otra persona. Pero el hombre que ha degustado a Dios, al primero que busca en medio de cualquier peligro, de cualquier temor, es a Dios. Y la recomendación de él es que lo busqué y me oyó. Dios no desestima a nadie. El que es indiferente a las cosas de Dios no lo busca. Pero Dios dice que a todos los que se acercan a Él, Él no los echa fuera. Y enseguida dice en el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora vimos al hermano orando por todas las necesidades. Y aunque hay médicos, hay especialistas y hay una cantidad de gente que lo puede ayudar a uno, primeramente Dios. En cualquier momento de angustia, busque uno al Señor. El que ha degustado a Dios ha visto que Dios es bueno. Él a mí me ha sanado varias veces, me ha respondido en cosas que nadie me puede ayudar. Amén. Y enseguida dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esos son todos los beneficios por los que este hombre dice que está feliz y dice que bendigamos a Dios en todo tiempo. Ahora hace una invitación y dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Mire, uno para degustar algo tiene que probarlo. Gustar es saborear. Uno para saborear una comida, pues lo primero que utiliza es la boca. Con la lengua se puede saber a qué sabe la comida, si está dulce, si está salada, si está insípida, si está agria. Pero no solamente con la boca se degusta. Dios nos ha dotado de 5 sentidos para que podamos saborear lo hermoso que es este mundo y lo hermoso que es el Señor. Porque yo veía ese cohete que salió por allá a Orión y esas imágenes que mostraron. Y realmente uno tiene un Dios tan grande y tan poderoso. Y este planeta se veía tan pequeño en medio de esa magnitud del universo. Y yo decía, ¿qué somos entonces nosotros delante de Dios? En ese viaje se vio fue la grandeza del Dios Todopoderoso. Entonces existen sentidos como la vista para poder degustar. Con los ojos que apreciamos la belleza, los colores, la armonía visual y la atracción física hacia el sexo opuesto. Uno degusta esas cosas no solamente con la boca, sino con sus ojos, porque eso lo ha puesto Dios para que podamos disfrutar de todas las cosas. Tenemos el oído para poder disfrutar la música, el tono de la voz de alguien o los sonidos relajantes de la naturaleza, la dulzura de las palabras de Dios. Por eso el Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Con el olfato se saborean los perfumes, el aroma de la comida, el olor de la persona amada.
con el tacto, disfrutamos de las caricias, de la textura suave o de las sensaciones del confort físico. Todo esto lo hacemos porque Dios nos ha permitido tener estos sentidos para disfrutar las grandezas y las maravillas de Él. Una vez, hablando de este tema, invitaron a un ateo a una conferencia en un pueblo. Y entonces citaron a todo el pueblo y él les dijo: les voy a demostrar que el Dios en que ustedes creen no existe. Y él usó una cosa que se llama la paradoja de Epicuro. Epicuro era un filósofo que negaba la existencia de Dios, y en esa paradoja de Epicuro él dice unas cosas, decía el ateo, que miren lo que él decía: si Dios quiere eliminar el mal y no puede, entonces es un débil y no es el Dios omnipotente. Eso es lo que le enseñan a la gente en las universidades, que si hay un Dios tan grande, entonces ¿por qué existe el mal? Y si no elimina el mal, es que Él no es Dios todopoderoso. La otra cosa que decía ese ateo es: si Dios puede eliminar el mal y no quiere, entonces es malévolo. ¿No es que hay gente que le dice a uno: si Dios es tan bueno, ¿por qué no impide que maten niños? Como si Dios fuera el culpable de esas cosas. Dios le entregó este mundo al hombre para que lo administrara. Y cualesquier cosa mala que pase es responsabilidad y culpa del ser humano, no de Dios. La otra cosa que él decía: si Dios quiere y puede eliminar el mal, entonces ¿por qué el mal todavía existe? Y la otra cosa que él decía: si Dios no quiere y no puede eliminar el mal, es débil y malévolo, entonces ¿por qué llamarlo Dios y adorarlo? Y entonces dijo: ¿alguien tiene algún argumento o alguna pregunta que pueda rebatir todas estas cosas que yo he enseñado? Un día un señor español se subió al taxi mío y me vio la Biblia y me dijo: ¿usted cree en Dios? Porque me vio la Biblia y yo le dije: sí, en el Dios Todopoderoso. Eso es para tontos, para gente ignorante. La religión es para gente ignorante. Y yo le dije: yo no sé, pero es que yo conozco al Dios verdadero. Y fuera de eso yo lo puedo sentir. Entonces se paró un hombre del pueblo que antes era el borracho del pueblo, pero que había sido redimido por el nombre poderoso de Jesús. Y él levantó la mano y dijo: yo quiero intervenir. Y se levantó ese hombre y se subió con una naranja al auditorio y una navaja y empezó a pelar la naranja. Y el ateo ese le decía: pero hable pues. Y él siguió pelando la naranja, peló toda la naranja, y cuando la peló, la partió en casquitos y la degustó, la saboreó. Y hizo esa expresión así, como cuando uno se come una naranja, y él le preguntó al ateo: ¿está agria o está dulce? Y el ateo dijo: no me hable tonterías, ¿cómo voy a saber yo si no la he probado? Y entonces él le dijo: de igual modo usted no puede saber si Dios es bueno o existe si usted no lo degusta. El que conoce a Dios, sabe a lo que sabe Dios. Y entonces ese campesino, ese señor recién convertido, mire lo que le dijo: usted desconoce lo que se siente cuando somos quebrantados por la palabra de Dios. Solamente alguien que haya sido quebrantado por Dios puede expresar y decir qué se siente cuando Dios lo toca a uno en el corazón. Uno llora no porque lo estén forzando y se le salen las lágrimas cuando comprende la majestad y la grandeza de Dios. Gloria a Dios. El que no ha probado a Dios desconoce lo que se siente cuando escuchamos de su gran amor y lo que Él hizo para salvarnos. Es que este Dios es tan grande y tan bueno que Él mismo se vino y puso su cuerpo de carne
como ofrenda por el pecado para salvar al pecador por sus delitos, por sus pecados. Pagó por el precio de nuestra salvación. Eso no lo puede entender sino una persona que haya degustado el perdón de Dios. Otra persona no entiende eso y dice que para él es locura. Y fuera de eso le dijo, el que no ha degustado a Dios desconoce lo que se siente cuando la carga de mi pecado es quitada de nuestra cerviz al ser perdonados por su nombre en las aguas del bautismo. Yo siempre le he dicho a la gente que el día que yo me bauticé, yo sentí que aquí me quitaron un yugo de acá del cuello que me pesaba. El Señor me quitó el yugo del pecado y me puso el de Él, que es suave. Amén. Y eso solamente lo puede hablar una persona que ha degustado el perdón de Dios. Y esa es la invitación para los amigos que vienen a este lugar, que degusten a Dios, que vean lo bueno que es Jehová Dios. Amén. La persona que no ha degustado a Dios desconoce lo que se siente cuando me siento libre de vicios y ataduras, porque Dios es el que rompe las cadenas y los vicios en cualquier persona. Mi mamá era una persona que no se bautizaba porque llevaba 34 años fumando. Y decía, no, yo me bautizo el día que Dios me libere, pero yo qué voy a ir allá. Y un hermano le dijo, hermana Berta, venga a las aguas del bautismo que Dios hace una obra en usted. Y esos 34 años de estar fumando se fueron ese día que ella se bautizó. Al otro día ella decía, se me quitaron los deseos de fumar, porque ella se fumaba 2 paquetes diarios. El único que puede decir que Dios hace eso es alguien que ha degustado a Dios. La invitación es degusten a Dios para que sepan lo bueno y lo maravilloso que es Él. La otra cosa que usted no sabe, señor ateo, es que usted desconoce lo que se siente en nuestro cuerpo cuando es invadido por la presencia de su espíritu. Eso solamente lo pueden decir las personas que han sentido a Dios moverse en ellos. Una vez invité yo a un muchacho que me puse a hablarle de estas cosas y me dijo, ¿será que yo puedo sentir el Espíritu de Dios que usted me dice? Y le dije, sí. Y yo dije, ¿en qué me embarqué, Dios mío? Y me vine con ese muchacho para el culto y yo lo sentí ahí de primero y me hice detrás de él. Todo el culto era yo con las manos así apuntando hacia él. Señor, no me deje quedar en vergüenza. Señor, obra en esa persona. Yo me comprometí, lo comprometí a usted diciéndole que él podía sentir el poder de Dios. Y yo era orando y orando ahí. Y ese día había un predicador invitado. Cuando yo vi que ese hombre lo tomó la presencia del Señor, empezó a temblar ahí y a glorificar a Dios tomado de la presencia del Señor. Y yo me puse a rodearlo, a decirle, dígale que Él es grande, que Él es poderoso, que no hay otro como Él. Y ese día vine yo a sentir a Dios de la misma manera que Él lo estaba sintiendo ahí. Ese día yo quedé danzando con Él ahí y lo tuvimos que ayudar a salir hasta la puerta porque no era capaz ese hombre de moverse. Y mi esposa había venido ese día conmigo y se me acercó y me dijo, ya estás como esos locos ahí, brincando y temblando. Y yo, si usted viera lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Eso solamente lo puede decir una persona que ha sentido a Dios. Amén. Otra cosa que le dijo el ateo es que usted desconoce lo que se siente el nacer de nuevo por la palabra de Dios. Dice que las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. Yo me pongo a mirar las fotos de lo que yo hacía antes y a mí me da vergüenza. Y no las he botado para acordarme de lo que yo era y de lo que Dios ha hecho conmigo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra cosa que usted desconoce, señor ateo, es el poder ver que otro pecador es transformado por el poder de la palabra de Dios. Vea, esta semana se bautizó Elda y yo en mi casa me gozaba.
viendo que ya descendían las aguas. Yo ese día no vine, pero vi la transmisión. Cuando uno en una refán predica y uno ve que esa persona se convierte, le digo que el gozo que uno siente es como si fuera un hijo de uno, el que se estuviera convirtiendo. Eso solamente lo puede degustar una persona que ha saboreado a Dios. Por eso la invitación es: saboree, disfrute al Señor, gócese en todas las cosas que Dios ofrece. Otra cosa, señor ateo, que usted desconoce es lo que se siente cuando Dios, por la revelación, nos enseña la grandeza y el poder de su nombre. Hay gente afuera que no conoce a Dios, no sabe cómo se llama Dios, pero gloria a Dios que Él, por su Espíritu, nos reveló la grandeza y el poder de su nombre. Que solo en su nombre hay salvación, que solo en su nombre hay perdón de pecados. Eso solo lo puede decir alguien que ha degustado a Dios. Amén. Otra cosa que usted desconoce es el saber que tenemos una esperanza más allá de la muerte. Mire, Satanás dijo una vez: subiré a lo alto, me sentaré en el trono y engrandeceré mi nombre. Eso fue lo que quiso Satanás, pero Dios se lo va a dar es a sus hijos. Dice que el que venciere heredará todas las cosas. Dice que Él se sentará con Él en su trono y Dios se sentará con Él, y dice que seremos semejantes a Él. El diablo dijo que subiría y sería semejante al Altísimo, pero eso Dios se lo ha prometido a los que saben que Jehová es bueno y le obedecen. Esa es una promesa de Dios para sus hijos. Lo que Satanás quería, Dios se lo va a dar a sus hijos. Entonces es muy grande saber que uno tiene esperanza, que la vida no termina aún después de que se muera, sino que hay una esperanza grande y gloriosa para sus hijos. Otra cosa que ustedes conocen, señor ateo, es el poder ver a Dios obrando por la fe en mi vida. Yo nunca pensé estar aquí. Es más, yo le rehuía esto cuando el hermano Barragán me llamó a servirle a Dios. Yo fui y le dije: usted se equivocó. Yo no soy el hombre para eso, hermano. Es más, a mí me da hasta pena saludar. Y cuando yo fui a renunciar, él me dijo: hermano, es que yo estaba orando y Dios me dijo que lo pusiera a usted. Ahí salí yo más preocupado de la oficina de él y le dije: Señor, si usted me llamó, entonces enséñeme usted, porque yo no soy capaz. Y cuando uno reconoce la debilidad delante de Dios, diga el débil: fuerte soy, en Dios hay fortaleza. Cuando le digan que haga algo para el Señor, diga: yo no soy capaz, pero como los paisas, a lo que me pongan yo se lo hago. Porque así somos los paisas, que aunque no sabemos, decimos que todo lo sabemos hacer. Amén. Entonces, ay, me va a acabar el tiempo porque me dijeron que tenía poco tiempo. Hubo un hombre de Dios que es el apóstol Juan, y quiero que leamos primera de Juan 1:1, donde Juan degustó al Dios Todopoderoso con todos sus sentidos, porque a Dios se le puede degustar con el olfato, con la vista, con las manos, con el oído. Mire lo que Juan dice: lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? Que él lo explicó en su carta, en su evangelio. En el principio era ¿qué? El verbo. Pero ese verbo dice que era Dios. Entonces Juan dice que lo que era desde el principio, el verbo que es Dios, lo que hemos oído, porque lo oyeron, lo que hemos visto, porque lo vieron con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos,
Lo oyeron, lo vieron, lo tocaron, lo contemplaron y lo palparon, y dice, tocante al verbo de la vida, porque Dios es la vida misma, el verbo que da vida. Cuando Jesucristo dice yo soy la vida, lo que está diciendo es que todo ser humano que existe tiene vida porque Él se la dio. Y yo soy la resurrección porque todo ser humano que ha muerto resucitará por Él para juicio o para recibir un galardón. Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, ese que es el verbo de vida es la vida misma, y dice, la vimos y la palpamos y la sentimos. Mire que ahí dice que la vida fue manifestada, pero Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. O sea que el que se manifestó en carne fue Dios mismo, la vida misma. Y también dice en otra carta, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, se manifestó la bondad, se manifestó la vida y se manifestó el verbo de vida al que vieron los apóstoles. Los apóstoles no vieron a otro sino al Dios Todopoderoso y lo pudieron degustar con sus sentidos. Entonces, dice, se nos manifestó y lo hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque realmente nosotros tenemos comunión los unos con los otros. Primeramente, la comunión es en Dios. Y aunque hay gente que cree en Dios, les falta tener la comunión completa, porque la comunión completa está en Dios y en su manifestación en carne. No basta con creer solamente en Dios, hay que creer que Dios se manifestó en carne, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados vas a morir. Esa es la comunión verdadera de la que está hablando Juan y la que nos une a todos los que estamos acá. Porque los judíos creen en Dios, pero si no creen en su manifestación en carne, se van a perder. Amén. Ahora vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 3. Que aunque tenemos sentidos, dice el apóstol Pablo, que mis sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren lo que él dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, lo que es la vista, el oído, el tacto, el olfato, todos los sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque allá afuera hay gente que predica a otro Jesús, pero no el de la Biblia. Predican a un Jesús apagaincendios, que la gente lo busca, sino cuando se le está ardiendo el rancho, cuando tiene necesidades y nada más. No lo buscan sino por favores. En la Biblia hubo gente que buscó a Jesús para que lo sanara y lo sanó, pero se volvió a enfermar esa persona. Lo buscaron porque daba comida, pero volvieron a tener hambre. Lo buscaron para que resucitara un familiar, pero ese resucitado se volvió a morir. Pero qué bueno es buscar a Dios para que sea el Señor de mi vida, el que gobierne mi vida, que conduzca mi vida. No lo busque por favores, porque la gente ama lo que sale de sus manos, que es su poder, pero aborrecen lo que salía de su boca. Hay gente que dice, yo quiero que ore por mí, pero yo por allá no voy. A mí me ha tocado ir a casas a orar por gente y reciben el milagro y los invita a uno y dicen, no, yo por allá no quiero ir. No lo buscan sino en medio de la necesidad. Entonces dice él, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Los sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si usted mira mucho para el mundo, usted empezará a pensar como el mundo piensa. Si usted con sus oídos escucha mucho lo que dice el mundo, su oído se alejará de lo que dice Dios. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que se apartan o no se convierten al Señor porque oyen más la voz del mundo que la voz de Dios. Y uno lo único que tiene en este camino es que atender lo que Dios dice. Todo el que desatendió la voz de Dios, pregúntele que está por allá afuera. Cuando yo me bauticé, nos bautizamos 35 personas. En ese tiempo los bautismos eran hasta de 50, en ese tiempo que yo me bauticé. Y a mí me ha tocado ver, no sé si fue que se pasaron, pero me ha tocado sino ver 3 personas de los que nos bautizamos. Y yo digo, Señor, ¿y dónde están los otros, por Dios? ¿Qué pasó? Se pusieron a escuchar y a ver lo que no debían. Mire, cuando pasa el tiempo, hay gente que se deja afectar y sus sentidos se llenan de amargura. Y hay gente que dice, yo era de esa iglesia. Y una raíz de amargura lo saca uno de acá. ¿Por qué? Porque dejó contaminar sus sentidos. Esa boca que antes alababa a Dios se llenó de perversidad y de iniquidad. Se llenaron de mentiras, se llenaron de murmullos, de quejas, de calumnias, de hablar negativamente y de maldecir. Yo les conté en la célula familiar de un abuelito que se enfermó y cayó en cama, y los nietos como que lo aborrecían porque el señor era muy estricto. Y entonces el viejito cayó en cama y tenía un bigote muy grande, y entonces los nietos, uno le dijo al otro, vamos a hacerle una maldad al abuelito, y cogieron una cosa que es el excremento de un perrito, popó, y se lo untaron en el bigote, y salieron y se fueron de la habitación y vinieron a traerle el desayuno al viejito. Abuelo, mire, vea, aquí le trajeron el desayuno. Y él apenas se mandó la arepa con el chocolate a la boca, dijo, esto huele muy maluco, esto huele a popó de perro. Gas, no me den eso. A la hora del almuerzo volvieron y le trajeron el almuerzo y decía, esto huele muy maluco, esto huele a popó de perro, es que toda esta pieza huele mal. Entonces lo bajaron de la cama para asearle la habitación y lo pusieron en la acera de la casa y dijo, este mundo está podrido, esto huele sino a popó de perro. Esa es la obra del enemigo. Cuando le afecta los sentidos, usted lo hermoso de este mundo no lo ve sino mal. Usted no ve sino los errores de los hermanos. Se vuelve quejambroso. ¿Por qué? Porque ha permitido que el enemigo le ponga popó en sus sentidos. Y el que antes degustaba a Dios, empieza a degustar es la amargura. Y un amargado nunca es feliz, todo lo ve mal. Si predican algo, eso yo ya lo sabía. Yo no sé para qué predican del Antiguo Testamento. Cuando predican del Nuevo, tan bueno que es el Antiguo Testamento y no predican sino del Nuevo. Hacen una campaña, ¿para qué predican por acá si eso ya habíamos ido por allá? Eso está evangelizado. Esa gente es muy dura. ¿Para qué piden tanta plata? ¿Por qué? Porque tiene ese pufo aquí pegado del bigote. Y eso hace que se degeneren sus sentidos. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que gustemos y veamos lo bueno que es Dios. Probar a Dios es lo mejor. No hay otra cosa que degustar a Dios que sea mejor. Póngame usted el placer que sea y todo lo que usted haga lo va a cansar, porque hasta la belleza cansa.